Soy el pastor Juan José Gil. Sin duda la transformación que vamos a estar experimentando en este tiempo final, va a demandar de nosotros que estemos mucho más conectados con nuestra fuente, mucho más conectados con Jesús. Será la gran batalla entre la luz y las tinieblas. Ya sabemos lo que dice el Evangelio de Juan acerca de Jesús, como Él era la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece. Por supuesto, las tinieblas, nos dice el Evangelio, no prevalecieron contra ella. La victoria final será nuestra. Jesús mismo había dicho, como leemos en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, es la misma lucha, es la luz contra las tinieblas, la verdad contra el engaño. En fin, el poder de Dios contra las amenazas del enemigo, que para Dios no son tan relevantes ni tan importantes, pero sí que ejercen en nosotros una presión suficiente como para forzarnos a crecer, forzarnos a reforzar nuestra identidad. Entonces, ¿cuál será nuestro papel en este último final? ¿Cuál será el papel? Y eso es tan importante que a menos que los cristianos nos demos cuenta de esa realidad, difícilmente lograremos ese propósito divino. Nuestro papel en este último tiempo será precisamente el de resplandecer, ser luz en medio de las tinieblas. Y si va a haber un momento de tinieblas en el que haya que resplandecer, será este. No podemos evadir eso, no podemos decir, bueno, no, como es tanta la oscuridad, pues ya no merece la pena ser luz, todo lo contrario. Precisamente porque se da esa intensa oscuridad, también nuestra luz tiene que dar un testimonio más intenso. Claro que no necesariamente tiene que ser de la forma en que ha sido en otros momentos. Quizá en este tiempo final, nuestra luz o nuestro resplandor intenso, como decimos que debe de ser, tome también un matiz más combativo, es decir, es muy posible que tengamos que ser más beligerantes en la oración, más beligerantes en la exposición de la palabra. Tendremos que denunciar más claramente a la maldad. Eso es parte de ser luz. Cuando denunciamos la oscuridad, cuando denunciamos el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía, todo eso que está ahí como formando parte de ese entramado de oscuridad, estamos resplandeciendo. Esto es importante entenderlo. Por eso, digo, no es hora de escaparse, no es hora de huir. Si escapamos, que sea para salvar nuestras vidas, por ejemplo, en un desierto, como dice Apocalipsis 12. Que Dios nos tenga un lugar preparado en un sitio donde hay más soledad, donde hay menos gente, por tanto menos aglomeración, menos controles, menos presión del sistema. Ahí podríamos estar, pero algunos me preguntan, pero pastor, si en esos momentos tan críticos en la historia nos vamos cuando hay tanta gente sufriendo por tribulación, por persecución y demás, ¿cuál será nuestro papel? Y yo les suelo decir que esto es una cuestión de entender el propósito y de mantener el equilibrio. Entendemos que el papel principal, o uno de los principales que tienen que estar siempre ahí en la cabeza como prioridad, es la predicación del Evangelio a cada criatura. Por tanto, tenemos que mantener esa actitud. Estemos donde estemos, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a anunciar, especialmente conforme nos acercamos a la venida de Jesús. Con mayor énfasis tenemos que dejar ver que hay una esperanza, que si está el anticristo en operación, si está el gobierno de la bestia en funciones, si está todo lo que sabemos, tal y como está profetizado, que tiene que ocurrir, también nuestro papel tiene que ser más relevante. No podemos sencillamente evadirlo, olvidarnos de ello simplemente para salvar nuestra vida, no. Tenemos que salvar nuestra vida en el sentido de
Como Jesús había dicho, si os persiguen en una ciudad, huid a otra. Si veis la ciudad rodeada de ejércitos, ahí está el peligro de la guerra, pues huid a los montes, no os quedéis ahí para recibir todo ese mal, todo ese ataque, o algunos los llaman como que son consecuencias inevitables o efectos adversos colaterales que son muy difíciles de evitar en una guerra, pero por eso cuanto más lejos estemos, mejor. Pero eso no quita para que entendamos la misión. ¿Sabes? Cuando estemos en las montañas, cuando estamos en los desiertos, cuando estamos en las selvas, en cualquier lugar donde vayamos, Dios va a traer gente. Pero aparte de eso, nosotros también podemos hacer incursiones a lugares poblados, pueden ser pequeños, pueden ser quizá un poco más grandes, simplemente a donde haya gente, para llevarles el Evangelio. La luz tiene que resplandecer en medio de la oscuridad. Ahora, no solamente se trata de la palabra que pueda salir de nuestros labios para predicar el Evangelio, para predicar algo en concreto relativo a la venida de Cristo, relativo al futuro, o lo que sabemos que estará en funcionamiento en este tiempo último. Es nuestro ejemplo principalmente el que tiene que brillar incluso por encima de nuestras palabras. Porque en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, es nuestra gran oportunidad de mostrar qué llevamos dentro. Si estamos siendo alumbrados en nuestro interior por nuestra fe, por nuestra paz, por nuestra conexión con Dios en Cristo, por nuestra convicción de tener la verdad y de saber lo que estamos viviendo, lo que está pasando, hacia dónde vamos y qué vendrá a continuación. Todo eso nos da una base, un fundamento que nos va a ayudar exactamente a eso, a brillar. ¿A brillar cómo? A brillar manteniendo esa calma necesaria que vamos a necesitar todos en medio de esa tormenta, de esa oscuridad. También a brillar en otros aspectos, como el aspecto caritativo, de poder ayudar a otros, de poder de alguna forma servir de refugio para algunos que estarán en total confusión y que saldrán, no saben exactamente lo que esté pasando, pero sí saben que tienen que salir de ahí, sí saben que tienen que evitar esto y aquello. Es muy posible que en las montañas, en los desiertos, en las selvas, donde sea que estemos, nos topemos con gente así, que ya habrán salido, que estarán allí huyendo de esa situación, huyendo de esas amenazas. Y será nuestra oportunidad de darles luz, darles a entender lo que pasa, darles a conocer cuál es la razón de lo que está pasando, hacia dónde nos está conduciendo y en dónde tenemos que poner nuestra esperanza, en quién debemos de confiar. Es decir, el papel que tengamos como cristianos va a mantenerse hasta el fin, hasta la venida misma de Jesús. Ya Jesús había contado esto en algunas parábolas, como la del siervo fiel, que está dando alimento a los de su casa hasta que regresa el Señor, y dice, bienaventurados aquellos a quien el Señor encuentre haciéndolo así. Leemos en el Evangelio de Mateo, allá por los capítulos 22, 23, incluso después. Es decir, las parábolas relativas al tiempo del fin apuntan mucho en esa dirección. Las lámparas encendidas, la gente vigilante, la gente servicial, porque esa es nuestra luz y esa es nuestra oportunidad de resplandecer. Es cierto que en Apocalipsis encontramos a los dos testigos y nos dan un ejemplo de combatividad. Es decir, no solamente están resplandeciendo con la luz de la verdad y del Evangelio, están también desatando plagas, desatando males para frenar la maldad. Jesús había dicho que a menos que Dios interviniera para cortar esos tiempos, nadie sería salvo. Estamos hablando de un tiempo de angustia como nunca antes en la historia. Y eso, ni más ni menos, significa que vamos a tener que
con nuestra fe, con nuestras oraciones, con nuestra convicción, para proteger a los débiles, para evitar el máximo posible de muertes, de mártires y demás, vamos seguramente a tener que estar en el espíritu combatiendo contra el avance del mal. Eso significa que Dios ponga barreras como las puso el faraón. El faraón estaba atacando al pueblo que salía de la esclavitud hacia el desierto. Y ya sabemos, cuando llegaban hacia el Mar Rojo, el ejército del faraón les estaba prácticamente ya pisando los pies. Y entonces, porque había persecución, por supuesto, entonces Dios tuvo que intervenir. Intervino precisamente por la intercesión de Moisés y seguramente de más gente en el pueblo, que veían el peligro, veían la amenaza y querían huir de ella. De la misma manera, en estos momentos difíciles de la historia, en esos momentos de tribulación, vamos a tener que tener también una mayor vigilancia de los pasos del enemigo y, por supuesto, también una mayor determinación a parar, a detener esos avances. Será también parte de nuestro resplandecer en momentos de gran oscuridad. En fin, os dejo esto como reflexión para que tratemos de ver que hay un propósito definido, hay una razón muy clara por la cual, como cristianos, atravesemos estos periodos tan críticos y para los cuales debemos de prepararnos, porque si vamos a resplandecer necesitamos combustible, necesitamos tener buena mecha, necesitamos tener las lámparas encendidas y ser capaces de cumplir ese propósito. Que el Señor os bendiga.